Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar ya nuestra reunión de hoy. Para eso vamos a pedir, como hicimos el sábado pasado, por favor que nos pongamos de rodillas para orar a nuestro Dios y pedirle a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. ¿Ya? Nuestro buen Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, agradecemos, Señor, este momento que nos das de poder reunirnos en tu nombre, Señor, en tu presencia, poder dejar nuestras ansiedades, problemas, dificultades y también agradecimientos a tus pies por esta nueva semana que nos has dado de vida. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro, se mueva poderosamente. Danos entendimiento, Padre, danos la sabiduría para comprender lo que tienes para nosotros el día de hoy. Capacita a tu hija Jacqueline que pueda ser fiel, Señor, como la brújula al polo y entregarnos conocimiento para que también a su vez nosotros recibamos, Señor, ese conocimiento y poder llegar a otros que aún no te conocen. Gracias, mi Dios, por tanto amor y misericordia que tienes. Dejamos en especial los pedidos que se han hecho audibles y los que han quedado en nuestros corazones. Pedimos todo esto, Padre, sin ningún mérito, sino que lo hacemos en el nombre precioso y en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén, amén. Muy bien, miren. Como yo vi que había tanto interés en el tema del sábado pasado, decidí, porque eso también vamos a ver cómo se va a conectar con, lo que estamos viendo. Y es muy importante en realidad, y es algo como que yo veo que está siendo necesario ahora de saber que todos conozcan bien, porque hay muchas dudas y no debiera haber en esto. Entonces, como que dije, paremos un ratito, vamos a parar de correr y vamos a analizar esto un poquito más profundo para que lo podamos entender bien. Entonces fui acá al mandamiento del Señor, aquí que está en Deuteronomio, ¿no? Directamente, Deuteronomio capítulo 7. Y ahí van los versículos al ladito, como ustedes pueden ver, versículo 1, qué sé yo. Dice ahí, cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, o sea, como cuando todo va saliendo muy bien y nos sentimos victoriosos en el Señor, ahí es cuando hay que tener cuidado, ¿no? Como dice el dicho, no sé si de otros países también, pero aquí en Chile dice la puerta del horno se quema el pan. O sea, cuando ya pensamos que está todo listo y todo bien, ahí es cuando está a veces el peligro. Bueno, cuando te haya ido bien en todo esto y hayas tomado la tierra, ¿no? y hayas derrotado a esas naciones, consejo, las destruirás del todo. O sea, no basta con que destruiste más o menos, no, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Ya? No seas bueno en términos humanos, porque nosotros en eso somos muy buenos para hacer excepción. ¿Ya? Cuando Dios da un mandato, tiene que cumplirse al pie de la letra, y no podemos decir, sí, pero es que en este caso yo creo que, o sí, pero mira, yo no lo veo así. No, no tendrás de ellas misericordia, punto. Está hablando de todas las naciones. No tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, ¿ya? No emparentarás, o sea, no vas a entrar en una relación que te haga pariente. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Ya? O sea, no permitas, porque en ese tiempo los padres eran los que preparaban los matrimonios, ¿no? Que ya sea por conveniencia, porque lo encuentras rico, o de dinero, ¿no? O lo encuentras muy linda esa persona, o te caen muy simpáticos los papás, puedes hacer buenos negocios. No, por ninguna consideración tú vas a entregar tu hija al hijo de ellos, ni vas a tomar la hija de ellos para tu hijo. ¿Ya? Ninguna consideración. Sencillamente no. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es el pronóstico aquí? Y servirán a dioses ajenos
y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros y te destruirá pronto, ¿ya? Entonces, lo que Dios dice es que si tú haces eso, lo que te va a pasar es que tu hijo se va a desviar. Ah, pero yo como conozco a no sé quién ahí que se casó con alguien de afuera, pero después la persona llegó a ser más fiel que en la iglesia. Somos muy buenos para ir a la excepción y no a la regla. Porque puede haber una rara excepción, pero Dios no puede moverse en base a excepciones cuando es todo un pueblo el que está en peligro. Y nosotros tampoco podemos considerar que la excepción es la nuestra. Nosotros sencillamente tenemos que obedecer. Y si Dios tiene un plan distinto de ese, Él va a encauzar las cosas de tal modo que calcen dentro de su plan a la manera que Él ha establecido, ¿ya? Y tratar de nosotros hacerlo calzar es por falta de fe, sencillamente falta de fe. Entonces, lo que está diciendo Dios es que lo que iba a pasar es que iba a desviar a nuestro hijo de en pos de Él. Estoy viendo que nos faltar sillas, a lo mejor, no sé si se puede pedir por ahí que nos traigan unas sillitas. Ya, dice, y miren, y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros. O sea, no es sencillamente que a Dios le va a parecer mal ahí, así como cuando nosotros nos amurramos. No, el furor de Dios se va a encender. Y ustedes no saben lo que es un Dios enojado, es terrible. ¿Ya? Y te destruirá pronto. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? Que el Señor quería matar a Moisés. Quiso matarlo, decía clarito, quiso matarlo. ¿Por qué? Porque no había cumplido con el rito de la circuncisión con su hijo menor. Como le decía yo, no estaba haciendo teatro Dios. Me voy a hacer el enojado para que se porten bien. No. Dios sencillamente quiso matarlo. Y comenzó a actuar, no se le dio una enfermedad, no. Séfora se dio cuenta que era inminente la muerte de su esposa y ella misma circuncidó al niño porque era urgente el asunto. ¿Se fijan? Ahora igual, Él te va a destruir pronto. No se va a tardar Dios en destruirte. ¿Quiere usted que Dios lo destruya? Bueno, haga algo para que sus hijos se casen con alguien de afuera, que a lo mejor es un médico, a lo mejor es una persona importante, una persona que, es más buena que la dentista. No, muchos salen con eso. Nosotros vemos lo que está por fuera, Dios es el que ve el corazón. Entonces Dios ha puesto reglas bien claras para que nadie se confunda. No podemos juzgar en base a criterios personales. ¿Ya? Tenemos que ver si entraron por la puerta de entrada que Dios dejó. Y la puerta de entrada que Dios dejó, ¿no es cierto?, es el bautismo y la observancia del día de reposo. ¿Ya? Que el que va a guardar el día de reposo no tiene problema en bautizarse, porque está dispuesto a guardar el día de reposo. El día de reposo es la señal que nos distingue los de afuera. ¿Ya? Y ni siquiera solamente el bautismo. Hay mucha gente bautizada que no guarda el día de reposo. Muchos adventistas que ven televisión el sábado en la tarde en sus casas, que hablan de cosas mundanales, que de repente se juntan por ahí con sus amigos del mundo para hacer un asado, para ir a un cumpleaños, para N cosas, que no tienen nada que ver con santificar el día de reposo. Ahora miren, después dice, requirió que Abraham, estamos viendo, al final puse la cita, había puesto en realidad al comienzo, ¿ya? Al final va a aparecer la cita, dice, después requirió que Abraham y su descendencia se circuncidaran. Esto es de la historia de la redención. Lo que era un círculo cortado en la carne como señal de que Dios los había cortado y separado de todas las naciones para que constituyeran su tesoro especial. O sea, la circuncisión tenía un paralelo en lo que ocurre así físicamente o en lo que ocurre, ¿no es cierto?, espiritualmente cuando nosotros nos asociamos con las otras naciones o con las otras personas. Dice, era señal de que Dios los había cortado y separado de todas las naciones. Es un proceso doloroso, igual como era la circuncisión física, pero es necesario y es saludable, ¿ya? ¿Para qué los separó? Para que constituyeran su tesoro especial. Mediante esa señal de la circuncisión, se comprometían solemnemente, era algo solemne, ¿ya?, a no contraer matrimonio con personas provenientes de otras naciones, ¿ya? Algunos piensan que solamente para decir que ellos pertenecían al pueblo judío. No, la circuncisión conllevaba la obligación más solemne de no casarse con nadie que no fuera de la misma nación y que tuviera, ¿no es cierto?, el mismo sentir religioso que tenía el pueblo de Israel. ¿Ya? Porque si lo hacían, si se casaban con gente de otras naciones, podían perder su reverencia por Dios y su santa ley. Se ponía en riesgo, ¿no es cierto?, su adoración a Dios y la observancia de sus mandamientos. ¿Ya? Y llegarían a ser semejantes a los pueblos idólatras que los rodeaban. Eso era lo que Dios había dicho, era el criterio de Dios.
mediante el acto de la circuncisión, aceptaban solemnemente cumplir su parte de las condiciones del pacto hecho con Abraham. Es a saber, mantenerse separados de todas las naciones y ser perfectos, ¿ya? Y ser perfectos, cuando la Biblia habla de ser perfecto, no está hablando en términos absolutos, porque solamente Dios es perfecto. Si hablamos en términos absolutos, yo me equivoco todos los días, tengo mala memoria, de repente digo las cosas como pensé que eran y después me acuerdo que no era así. No somos perfectos, pero perfectos en todo lo que nosotros hacemos a conciencia, debemos hacerlo en forma perfecta. Puede ser que un niño diga que su tarea le quedó perfecta y esté feliz porque lo hizo tan bien que él la ve perfecta, pero nosotros vemos que hay un borrón, que hay una falta de ortografía. Pero para él está perfecta porque él lo hizo pensando que estaba todo bien y no se dio cuenta de ese detalle. A eso se refiere que nosotros debemos ser perfectos. O sea, todo lo que hagamos debemos esmerarnos para hacerlo lo mejor posible, que por lo menos sea aprobado por nosotros, que estemos conformes. Cuando Dios hizo el mundo y acabó, primero cada día, ¿no es cierto?, vio Dios lo que había hecho, hizo una evaluación. Y al término de esa evaluación, ¿qué dice la Biblia? Y vio Dios que era, ¿cómo? Bueno. Y cuando terminó todo, dijo y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Se fijan? Como Dios también hace lo mismo. Él también se procura evaluar sus obras. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y dijimos también el otro día que nosotros debiéramos cada noche, cuando nos vamos a dormir, porque decía el Espíritu de Profecía eso, hacer una práctica de hacer un repaso del día. Si hubo algo que quedó mal hecho, si cometimos algún error tonto, digo yo a veces, y ofendimos a alguien, y no pedimos disculpas, o no dejamos terminado algo, a veces digo, uy, no se lo pasé al final, no importa, no, sí importa, mañana se lo paso en tanto lo vea, ya tengo que dejar anotado ahí, tengo que pasarse. No dejar nada suelto, todo debe ser hecho en forma perfecta y examinado, evaluado, ¿se fijan? Entonces, cuando Dios nos pide que seamos perfectos, se está refiriendo a eso. Y el día de mañana no nos va a mostrar nuevas cosas que debemos perfeccionar. Bueno, el día de mañana seré perfecto a lo que Dios me muestre el día de mañana, pero hoy debo ser perfecto de acuerdo a lo que Dios me muestra en el día de hoy. ¿Se entiende? A eso se refiere la declaración de que tenemos que ser perfectos. Y Dios no nos abruma, porque dice que la luz de los santos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, cada día el Señor nos va mostrando alguna cosita, nos deja unos momentos de alegría para gozarnos, porque uy, nos sentimos que qué lindo que ahora superé eso, para darnos cuenta al día siguiente o un poco más adelante que teníamos otro defecto que corregir. ¿Dios no lo sabía acaso? Sí, lo sabía, pero Dios igual celebraba con nosotros cuando vencimos en esos otros defectos que teníamos, ¿ya? Y a Él le gusta vernos alegres porque hemos logrado metas, pero luego dice, muy bien, ahora vamos a la otra, y nos plantea otra cosa, y así va nuestro camino en aumento, en aumento, y en aumento, y nunca debemos decir, no, es que realmente yo no sirvo para esto. No, así yo creo que nunca voy a llegar al cielo. No, hermano, efectivamente así nunca va a llegar al cielo, así no se llega al cielo. El Señor lo que dijo es, baste a cada día su propia obra, ¿ya? Porque el día de mañana traerá su fatiga, ¿ya? Pero debemos preocuparnos en las 12 horas de este día. Ya pasó, y no hay para qué mortificarse por lo que no fue, por la leche derramada. Eso lo venía yo hablando ahora con mi hermano. El micrófono, ¿dónde estará? Porque para que todos escuchen, alguien tiene que estar atento con el audio para que puedan escuchar cuando alguien hace una intervención. ¿Sí? Va a haber que mantenerlo constantemente alerta para que pueda usarse. Entonces, la hermana lo que está diciendo es que ella justamente venía hablando con alguien acerca de eso, ¿no? De que nosotros a veces estamos preocupados por cosas que ya no tienen arreglo. ¿Ya? Sí, porque Dios ha sido muy claro precisamente en este aspecto, ¿no? Que cada día tiene su propio afán. Y el día que Dios nos da a nosotros es para nosotros tratar de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y si cometimos algún error en el día, pedir perdón por ese error que hayamos cometido, porque el día de ayer ya fue. Y el de mañana es inseguro, como usted acaba de decir, no sabemos, ¿verdad? Entonces vivir el día a día lo mejor que podamos, hacer el bien sin mirar a quién. Amén. Muy bien.
Muchas gracias, Carolina. Bueno, entonces, lo que dice acá dos cosas: mantenerse primero separados de todas las naciones, y segunda cosa, ser perfectos. ¿Ya? Ya explicamos bien lo que es ser perfectos y cómo hacer para mantenerse separados. Tenemos que tener relaciones comerciales, tenemos que tener relaciones sociales limitadas, por supuesto, pero hasta cierto punto igual tenemos que relacionarnos con el mundo, porque si no, ¿cómo le vamos a llevar el mensaje? ¿Fíjate? Pero no deben ser relaciones sociales vinculantes. ¿Qué diferencia hay entre una relación social no vinculante y una relación social vinculante? Sí, a ver, ahí se pasan para que pueda escuchar, ¿ya? ¿Qué diferencia entonces tendríamos entre una relación social vinculante y una no vinculante? ¿Ya? A ver, Rosario. Es mantener la distancia, o sea, no vincularse más. Digamos, como usted decía hace un momento, ¿no? Que Jehová dijo, ¿no? Que los hijos no se mezclaran con los otros hijos de las otras naciones, ¿no? Entonces, podían hacer negocio, pero podían mantener su distancia, ¿no? Por decir, en mi caso, mi padre era muy hermético con su familia, con su hogar. Entonces, a mi casa no llegaban personas. Si él tenía reuniones, las reuniones eran en otro lugar, no en mi casa. Porque mi papá decía que la casa era el hogar, y eso era lo que él tenía que cuidar: su esposa, su familia, su casa. Y entonces a mi casa solamente llegaba la familia, mis abuelos, mis tíos, los más allegados, y eso era todo. Muy bien, era muy sabio tu padre, ¿ya? Justamente sobre esto vamos a ver hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos, ¿no es cierto? Mire que suena feo, pero a veces la realidad es cruda, pero es esa la realidad. Negociamos con nuestros hijos. Porque nos asombramos de que antiguamente, ¿no es cierto?, los reyes hacían alianzas entre ellos, entregándole a su hijo en matrimonio o a su hija en matrimonio al rey de la otra nación, para establecer un vínculo, y a eso nos referimos con vinculante, que de por vida casi los tuviera amarrados de alguna forma, porque con la familia no nos podemos nunca desentender absolutamente. ¿Ya? Algo vinculante es algo en que se establece un vínculo, o sea, algo que no se va a romper, algo que va a permanecer pese a las circunstancias. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Nosotros a veces, las personas, ¿no es cierto?, para ganar a los de afuera, por ejemplo, hace un cumpleaños en su casa con sus hijos, invita a los niños de los vecinos, de aquí, de allá y de más allá, y los compañeros de curso y a todos, para que vengan y entonces ahí se hagan amigos y poder invitarlos a la iglesia. Qué extraña manera de ser una misionera. Vender a los hijos para ganar a los extraños. Porque los niños no, si hay alguien vulnerable en ese sentido y que no tiene la capacidad para discriminar entre lo que está dentro de los principios y lo que no, y tienen una capacidad imperfecta, son los niños. Así es que es someterlos a un riesgo tremendo, que hasta a los adultos les cuesta superar eso. Hasta los adultos de repente entran en amistad que no deben con los de fuera. ¿Qué más será un niño? ¿Ya? Entonces, cuidado con esto, porque nosotros tenemos que cuidar, como dice ella, en el fondo la familia es un santuario, y es donde deben estar resguardados espiritualmente todos sus miembros. Debe haber un ambiente de seguridad, donde nadie tenga que tener cuidado de no hablar de Dios y esto porque no se va a entender. ¿Ya? Porque más encima llega gente de afuera y a veces puede decir un garabato, un chiste obsceno, puede decir, bueno, ¿y por qué no? Y yo iba a traer un traguito y no sé por qué ustedes no toman, y los niños están escuchando todas esas cosas. ¿Se fijan? Y nosotros estamos exponiendo a nuestros hijos, a nuestra familia o a nosotros mismos a esas influencias. Y para no ser pesados, entre comillas, a veces nos reímos y como que le bajamos el perfil, y son cosas que a Dios no le agradan. ¿Ya? Entonces, miren, dice acá que mediante el acto de circuncisión aceptaban solemnemente cumplir su parte de las condiciones del pacto hecho con Abraham. Desde allá el pacto se suponía que debían mantenerse separados de todas las naciones y ser perfectos. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso fue lo que se le pidió a Abraham, ¿no es cierto? Y que se apartara. Sal de
tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en ese caso, su parentela no era cristiana y estaba corrompida. Eran, entre paréntesis, no podemos ni siquiera decir que no eran cristianos, sino que eran cristianos que se estaban deslizando. Fíjense que hay un comentario acá que dice del Espíritu de Profecía, se los voy a leer, no lo puse ahí, por eso se lo voy a leer, es de Génesis 12. A ver, en las Biblias con Espíritu de Profecía o en el comentario bíblico de Elena White al final, dice sobre Génesis, en realidad es el 11.3, no, es el 12.1. Sí, en el 12.1. Dice acá, espérese, ya. En esa época la idolatría se estaba introduciendo rápidamente y estaba entrando en conflicto con el culto verdadero del verdadero Dios. O sea, el mundo todavía se puede decir que se creía en Dios, pero habían comenzado algunos focos de idolatría. Es para los que tienen Biblias con Espíritu de Profecía, sí. Y si no tienen, en el comentario bíblico adventista, en la parte posterior, en el tomo 1 sería en este caso, que es el Pentateuco, porque ahí está Génesis. Ahí buscan comentario de Elena White, una parte de atrás sobre Génesis 12, 1, versículo 1, y ahí va a estar lo que estoy leyendo, ¿ya? Que todos se pusieron acá. Entonces dice acá, es el segundo párrafo en todo caso, ¿ya? Dice acá, en esa época la idolatría se estaba introduciendo rápidamente y estaba entrando en conflicto con el culto del verdadero Dios. Pero Abraham no se hizo idólatra, aunque su mismo padre, vacilaba entre el culto verdadero y el falso, y aunque se mezclaban con su conocimiento de la verdad falsas teorías y prácticas idolátricas, Abraham se mantuvo a salvo de esa aberración. O sea, su papá ya estaba haciendo algunas mezclas medio extrañas, que nosotros hacemos también. O díganme que no. Yo me acuerdo cuando empezó, ¿sí? El micrófono. ¿Cuándo? ¿Sí? A ver si lo van a detectar bien al ¿ya? Cuando, quizás mientras lo tomas, cuando comenzó, me acuerdo yo, el Festival de Viña, sí. A poquito de empezar, que bueno, no sé cuándo comenzó, tiempo que empezaron con esa cosa de que animaban dos de adelante, porque antes así no era así. Y inmediatamente empezaron en la sociedad joven a aparecer dos adelante animando. ¿Y qué piensas tú, Rosita, de tal cosa? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo tu semana? Oh, muy bien. ¿Y a ti qué te parece? Mira, ¿cómo encuentras que los hermanos están contentos o no están contentos? Les veo cara chiste. Oh, sí, y empezaron a dialogar así, igual como se hacía en el Festival de Viña. ¿De dónde apareció eso? Apareció de una práctica del mundo, ¿se dan cuenta? Después en el mundo apareció esta costumbre de pedir matrimonio en público, en un restaurante, en un programa de televisión, en una grabación de algo. Aparecíamos en los congresos JA pidiendo en público matrimonio, en el escenario, donde se había pedido la presencia de Dios, porque eso era consagrado a Dios, pero se consagró a una persona para honrar a esa persona, pidiendo en público matrimonio a esa persona delante de todos. ¿A quién se estaba honrando? ¿A la persona o a Dios? A la persona, en un lugar donde se había invocado a Dios para consagrarle ese lugar a él. ¿Se fijan? Entonces nosotros pronto entramos en esas prácticas con el mundo. Sí, Daniela, ahora sí queremos escuchar qué nos debe. De lo que tú estás explicando, me queda claro, y por experiencia personal, pero no voy a entrar en detalle, digamos, de la importancia de alejarse de las organizaciones del mundo, sí, de otras familias, cuando no hay, digamos, temor de Dios. Claro, cuando no hay temor de Dios. Entonces mi consulta es con respecto a la propia familia, porque, bueno, si uno tiene una casa con su esposa, con hijos, también uno tiene hermanos, tíos, hay los parientes, digamos. Claro. ¿Cuál sería, si tú tienes alguna recomendación bíblica, o Elena, la señora White, en relación a la conducta que, o sea, a ver, a qué tipo de relación vinculante uno debería tener, porque tendríamos que entonces irnos separando del resto de la familia. Claro, y justamente es el tema. Eso sí, es lo que quería... Y les voy a leer el texto que habla sobre eso, porque creo que no lo alcancé a poner ahí, pero antes de eso vamos a terminar aquí la cita y vamos a ir a eso enseguida, ¿ya? Dice, pero Abraham no se hizo idólatra, aunque su mismo padre vacilaba entre el culto verdadero y el falso, y aunque se mezclaban con su conocimiento de la verdad falsas teorías y prácticas idolátricas, lo que estábamos diciendo. Abraham se mantuvo a salvo de esa aberración, no se avergonzaba de su fe y no hizo ningún esfuerzo, ojo con eso, es un buen termómetro para evaluar cómo está la temperatura espiritual.
no hizo ningún esfuerzo para ocultar el hecho de que confiaba en Dios. Él edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová delante de todos. ¿Ya? Pero primero vamos a responder lo que nos había preguntado Daniel. Mantén el celular ahí. Y vamos acá, también son del Espíritu de Profecía, Jueces, capítulo 2. Y vamos a citar de Jueces, pero quiero leerle esa parte, porque está muy adelante y para que lo podamos vincular juntamente con esto. Miren, dice así, hay varios, pero es muy largo y habla mucho, ¿ya? Una parte está puesta, esta sé que la puse, esta cita, pero voy a hablar de lo otro que no puse, que lo vimos en la cita del año pasado, pero los que no estaban, va a ser bueno recordarlo. Dice, los profesos padres cristianos, perdón, vamos a leer un poquito antes. Dice, la mente de los jóvenes se familiariza así, cuando los padres invitan a los parientes que no son religiosos, con la irreligión, la vanidad, la impiedad, el orgullo y la inmoralidad, y gradualmente se corrompe el corazón que no está escudado por la gracia divina. Dice que los niños debemos orar especialmente por ellos, porque todavía no son objetos de la gracia, así dice, de Dios. En el sentido, ellos mismos, por sí mismos, no oran a Dios para pedir que los aparte del mal, o por purificar sus corazones. Muy raramente un niñito chiquitito siente esa lucha espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos apartarlos de las malas influencias hasta que comience esa lucha en ellos y irlos orientando para que ellos aprendan a confiar en el Señor. Pero está hablando acá de que ellos, nuestros niños, se van relacionando con parientes irreligiosos, y entonces dice, gradualmente se corrompe el corazón que no está escudado por la gracia divina, casi imperceptiblemente, y ahí está el peligro. La juventud aprende a amar la atmósfera corrupta que rodea a los impíos. Los malos ángeles se congregan en torno de ellos y pierden su deleite en lo que es puro, refinado y ennoblecedor. Los profesos padres cristianos rinden máxima pleitesía a sus huéspedes mundanos e irreligiosos, entre tanto que esas mismas personas a quienes se trata con tan atenta cortesía, uy, hagamos aseo, ¿no es cierto? Bien, porque van a llegar y van a venir a tocar, y los parientes, amigos, lo que sea, y compremos algo especial para servirle y una cosita y acá, y los niños ven que más o menos va a venir Jesús, porque se hacen preparativos que ellos nunca vieron, a ellos nunca los trataron tan bien, pero para esas visitas se hace todo tipo de arreglos. Bueno, a quienes se trata con tan atenta cortesía, ¿qué hacen? Dice, descarrían a sus hijos apartándolos de la templanza y de la religión. Templanza, entendiendo temperancia en todas las formas posibles. Dice, los jóvenes pueden estar tratando de seguir una vida religiosa, pero los padres han invitado al tentador para que entre en su hogar. Y este teje su red, el tentador, en torno de los hijos. Viejos y jóvenes se enfrascan en diversiones dudosas y en la excitación de placeres mundanos. ¿Ya? Y cuidado, porque en nuestras reuniones de iglesia, ligerito, ya estamos plena carcajada tratando de echar chistes, quién hace el chiste más gracioso, y riéndonos de cualquier cosa. Y si ustedes buscan testimonio para los ministros, página 82 se retrata, pero a lo vivo eso. Lo hacemos casi en todas nuestras reuniones sociales, casi en todas, por no decir en todas. Cuidado con eso. Dice también, muchos sienten, dice, que deben hacer algunas concesiones para agradar a sus parientes y amigos y religiosos. Ay, mamá, pero en la iglesia dijeron que no había que tomar Coca-Cola. Sí, está bien, si nosotros no vamos a tomar, pero estamos poniendo porque tu tío se muere si no le tenemos Coca-Cola. Ya, estoy dando un ejemplo, ya. Y total, bueno, ellos algún día dejarán de tomar Coca-Cola, pero ellos toman todavía. Algunas pequeñas concesiones. Total, la Biblia dice no tomarás Coca-Cola. No falta el que dice eso. Tampoco dice no fumarás. ¿Ya? Pero también está mal. Muchos sienten que debe ser algunas pequeñas concesiones para agradar a sus parientes y amigos y religiosos. Como no es siempre fácil trazar una línea divisoria, una concesión prepara el camino a la otra. Y el niño dice, y yo también puedo hacer tal cosa. Y ahí está. No, eso no. Ay, mi papá dice que eso sí. Yo quería aprender la tele porque a mi primo le gusta la tele. Sí, pero el sábado no. Bueno, pero ¿y cómo? Mi papá dice que puede tomar Coca-Cola y ahora dice que yo no puedo prender la tele en sábado. ¿Puede un niño hacer la diferencia? ¿Se fijan? Una concesión lleva a otra. Es muy complicado empezar a hacer concesiones. Dice, una concesión prepara el camino a la otra hasta que
los que una vez fueron verdaderos seguidores de Cristo se conforman en la vida y el carácter con las costumbres del mundo. Queda rota la relación con Dios. Son cristianos solo de nombre. Cuando llega la hora de la prueba, entonces se ve, y esa está diapositiva ahí más adelante, se ve que su esperanza no tiene fundamento, se han vendido a sí mismos y han vendido a sus hijos al enemigo. ¿Ya? Y más adelante dice, entre el pueblo preferido de Dios hay hombres en puestos de responsabilidad que están contentos con permanecer en un estado de frialdad y apostasía. ¿Ya? O sea, el pueblo preferido de Dios es el que tiene toda la luz de Dios. Sabemos que Dios tiene afuera todavía mucho pueblo que no ha sido iluminado con el mensaje de los 3 ángeles, que están en el error, pero tiene mucho pueblo todavía que tiene que ser traído. Pero el pueblo preferido de Dios es el que tiene la luz y que está tratando de caminar en la luz. Se supone que él está tratando. Pero aquí, en este pueblo, dice, hay hombres en puestos de responsabilidad. Por supuesto, religiosa, no va a ser responsabilidad de ellos afuera en los negocios, porque eso los de afuera también tienen. Dice, su piedad, dice, que están contentos con permanecer en un estado de frialdad y apostasía. Su piedad se desvanece cuando se acerca la tentación. Para ganar la amistad de los mundanos, se arriesgan a las consecuencias de perder el favor de Dios. Sabiendo que a lo mejor Dios se va a enojar, igual entran en un camino peligroso. El Señor prueba a su pueblo tal como se hace con la plata. La prueba escrutadora se hace cada vez más severa hasta que el corazón se somete completamente a Dios o se endurece en la desobediencia y la rebelión. ¿Se entiende ahora? Eso de cómo nosotros podemos sacrificar a nuestros hijos, a veces sin darnos cuenta, y pensando que, pero es que son los parientes. ¿Y acaso los parientes de Abraham no eran sus parientes cuando Dios le dijo, vete de tu parentela? La parentela no es algo sagrado. Nuestra verdadera, única parentela es la que vamos a tener en el cielo. Y nuestra responsabilidad, porque Dios nos dio a nosotros esta responsabilidad, son nuestros hijos y son nuestros padres, y el mandamiento dice, acuérdate de tu padre y de tu madre, ¿no es cierto? Está hablando, honra a tu padre y a tu madre. Son responsabilidades inmediatas dadas por Dios, pero no dice, honra a tu tío y a tu tía, ni acuérdate de tus parientes y tus primos cuando estén mal, y qué sé yo, porque si eso significa apartarme de la fe, entonces no. Todo lo demás es condicional, todo lo demás. ¿Ya? Entonces acá dice, si los descendientes de Abraham se hubieran mantenido separados de las otras naciones, no habrían caído en la idolatría. Al mantenerse separados de las otras naciones, la gran tentación de participar de sus costumbres pecaminosas y de rebelarse contra Dios no hubiera existido para ellos. Nosotros pedimos al Señor que nos aparte del mal. Deberíamos pedirle también que nos libre de la misma tentación. El problema es que cuando nosotros vamos a donde vamos a ser tentados, vamos a ese lugar, o compramos eso que sabemos que es para tentarnos, o qué sé yo, estamos en dieta y compramos chocolate, ¿no? Pero para comérmelo después. Hermano, se está exponiendo usted mismo a la tentación. Es un ejemplo nomás, de tantas otras cosas que pueden ser, ¿no? Entonces, exponerse a la tentación voluntariamente es decir a Satanás, oye, ¿no tienes ganas de tentarme? No hagamos eso. Entonces dice, no proveáis para los deseos de la carne. Ese es el consejo de la Escritura. ¿Y qué es eso? Dejar a la mano la tentación para que cuando se presente, enseguida tomarla. ¿Ya? Entonces nosotros debemos huir, no del pecado, porque el pecado sí hay que huir, pero primero hay que huir de la tentación y así no vamos a estar en el pecado. No ir a los lugares donde podemos ser tentados. No comprar de las cosas que sabemos que nos pueden tentar. No entrar en vínculo con aquellos que sabemos que nos podemos meter en problemas, aquellos que Dios ha prohibido. Ahora dice, perdieron en gran medida su carácter peculiar y santo al mezclarse con las naciones que los rodeaban. Dejaron de ser especiales. A fin de castigarlos, ojo con eso, a fin de castigarlos, el Señor trajo hambre sobre la tierra, lo que los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. ¿Por qué se fue el pueblo de Israel a Egipto? Y a veces, claro, interpretamos desde el resultado para atrás, pero no de la causa al efecto. Porque José oró habló a sus hermanos y les dijo, no les pese haberme vendido para Egipto, porque para preservación de vida lo hizo Dios, porque ahora ustedes, por eso que tienen alimento, porque yo llegué aquí para tener alimento para ellos. Pero tuvo que ser
una previsión muy dolorosa donde tuvo que sufrir José, que no habría sido necesario si no fuera porque ya el resto de su familia se estaba descarriando. Y Dios tuvo que preparar a José para abrir una puerta de entrada con seguridad, digamos, para preservar la población en Egipto. Sin embargo, el hecho de que tuvieran que ir para allá era un castigo. No era necesario, digamos, que hubieran ido para allá si es que ellos se hubieran mantenido separados de las naciones que los rodeaban. Pero ya ven lo que pasó con Dina. ¿Por qué fue violada Dina? La hija de Jacob. ¿Por qué la violaron? Porque La Biblia lo dice. los invitaron a una reunión. No. Ni siquiera la habían invitado. La Biblia dice, ella salió a conocer, ni siquiera a los hijos del país, salió a conocer a las hijas del país. Quiso buscar amigas. ¿Se fijan? A las que eran de su misma sexo, no andaban buscando matrimonio desigual ni nada por el estilo, querían buscar amistad. Fueron a visitar a las hijas del país y allá, si quien dijo, ¿y esa? ¡Oh, qué bonita! ¿De dónde viene? Y ahí partió. Y finalmente la violó. Y por eso, después, en venganza, sus hermanos mataron a toda esa nación. Y se empieza un pecado a traer a otro y a otro y a otro. ¿No es cierto? Judá también había tomado mujer que no era del pueblo israelí, y así muchos otros pecados que la Biblia no se nos van describiendo todos, pero lo que nos dice aquí claramente que ellos se relacionaron con las naciones de afuera y perdieron en gran medida su carácter peculiar y santo. Pero ¿cómo iban a encontrar pareja, hermano? Eran 12 hermanos, los que sabemos que eran 12 los hombres, porque las mujeres casi no se mencionan, o sea, se menciona a Dina porque fue violada nomás, pero tiene que haber tenido otras hijas mujeres también, Jacob. Porque cuando salieron ya eran 72 personas las que se fueron para allá, para Egipto, ¿se acuerdan? Entonces, ¿y de dónde sacaron compañero y pareja? ¿Y de dónde iban a sacar por hermana? ¿Tenían que ir a buscar ahí? No. Porque, mira, hay un dicho muy sabio que dice, cuando Dios quiere dar, a la puerta viene a dejar. Solamente que no tenemos fe para creerle a Dios. Pero si le pidiéramos, Dios nos daría. Y ellos, al igual que lo hizo, ¿no es cierto? Su patriarca, lo que lo hizo, como lo hizo Isaac, ¿no es cierto? Abraham. Abraham mandó a buscar esposa para su hijo. Ni siquiera fue Abraham a buscarle esposa. Es que algo tan importante que tengo que ir yo misma y verla, y si me tinca, ahí se la presento a mi hijo. No, voy a decirle a Dios que acompañe a mi criado y él la traiga. Mira, anda, y estas son las condiciones que tú tienes que ver que se cumplen, y si se cumplen, la traes, y esa es la que Dios ha designado. ¿Se fijan? Confianza en Dios. Ellos también podrían encontrar así esposas buenas, pero no lo hicieron así. ¿Ya? Entonces, a fin de castigarlo, el Señor trajo hambre sobre la tierra. ¿Se fijan? Cuando nos portamos mal, nosotros traemos también problemas al resto del mundo. ¿Saben que yo he pensado seriamente, y lo he dicho a algunas personas hace tiempo ya, que creo que la pandemia que pasamos, que no es que el virus, que lo hicieron los chinos, que no, este país con él, ¿sabe qué? Para mí, una de las grandes causas de esta pandemia es la desobediencia de la Iglesia Adventista del séptimo día en las cosas que Dios nos ha mandado. Hemos entrado en un estado de tibieza casi irremediable, y el Señor nos ha querido remecer, y nos va a tener que dar remesones más fuertes, porque ni con eso entendimos. Ya al ocurrir la pandemia vimos varias cosas que nos muestran que había pecados bajo superficie, había apostasía bajo superficie, y bastó que ya nos hubieran puesto, qué sé yo, prohibiciones y cosas, y muchos entraron en depresión con hasta psicólogo por Zoom y todo lo que fuera, porque ¿y dónde estaba Dios? ¿No estaban viviendo una relación íntima con el Señor? Y quedaron al descubierto muchas cosas. Terrores de que, no, es que no puedo porque me puedo contagiar, porque no, y si no me vacuno, que, una cosa, pero hermano, entramos en pánico igual que la gente del mundo. Muchas cosas salieron al aire, muchas personas dejaron de asistir a las iglesias hasta el día de hoy, que disfrutaron de, ya no tengo que ir a la iglesia, me acuesto en la camita, me pongo invisible y ahí miro la reunión. Y si me quedo dormida, nadie se da cuenta, pues estoy acostado ahí y me estoy muteado. ¿O no? Ya. Entonces, hermano, el Señor, mire, no ha buscado por la buena, no ha buscado por la mala. Va a tener que hacer que venga otra más mala. Y van a venir. Y está profetizado que va a ser así. Entonces, nosotros ya es hora que empecemos a ejercer fe. ¿Ya? Entonces,
esta pandemia, yo creo que en gran medida es culpa nuestra, porque si nosotros hubiéramos cumplido lo que Dios nos ha pedido de dar el mensaje al mundo, no habría tenido el mundo que sufrir. Acá la tierra tuvo que sufrir de hambre por causa de ello, ¿ya? Y dice específicamente, no sé si alguien tiene el libro de evangelismo, me lo pasa, le busco la cita y se las leo. ¿Ya? Ahí es donde aparece de cómo el Señor está permitiendo que haya calamidades en algunos lugares del mundo debido a nuestra indolencia espiritual, porque nosotros no hemos cumplido con nuestra misión. Entonces el Señor ha tenido que remecer al mundo y dice que si nosotros nos ponemos, digamos, tomamos esa responsabilidad que tenemos de llevarle el mensaje a esa persona, entonces el Señor va a poder perdonar a más ciudades, pero si no, imposible. A ver, dice aquí, en la página 28 acá, dice, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo, en esta versión estoy leyendo por si acaso, ya, serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. ¿No está pasando eso? Sí, sí. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notar su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Acontecerán calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias, no está hablando del mundo, las calamidades le están ocurriendo al mundo, pero está hablando aquí de la iglesia, fíjese, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver lo que estamos diciendo. Dice, si se le presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo. ¿Está claro que esas calamidades son culpa de la iglesia? ¿Habían pensado que esas calamidades son culpa de la iglesia? Ay, Señor, te queremos pedir por China, porque sí. No, pidamos por los hermanos de China para que se pongan las pilas y cumplan su tarea y se consagren a Dios de corazón y abandonen sus pecados. Así sus ciudades van a ser perdonadas todavía. ¿Ya? Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, o sea, los hombres que se han engañado, tanto los de afuera como los de dentro de la iglesia, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo de Dios, los mismos de Dios, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. ¿Se fijan? Entonces, estoy muy equivocada yo cuando digo que la pandemia puede ser culpa de la iglesia adventista del séptimo día. Es el pueblo favorito de Dios en este mundo. El celular allá están pidiendo la palabra. Así es que, ojo con eso, porque nosotros somos más responsables de lo que quisiéramos, pero somos responsables. ¿Ya? ¿Algo ibas a decir entonces, Rosario? ¿Puedes hablar? Sí, hermana, yo pienso que en la época de pandemia, a la iglesia adventista, o sea, no señalo con el dedo, no digo fulana, sutana, no, en general, ¿no? Porque como ocurrió acá, ocurrieron en otros países, les faltó tener fe. Tuvieron mucho miedo. Yo conversaba por WhatsApp entonces gente adventista que tenía miedo. Sí, entonces yo la verdad que agradezco a Dios, como yo he compartido mi testimonio con Rosita, con algunas personas acá, y les dije, yo en pandemia, bueno, agradezco a Dios porque tuve trabajo, seguí trabajando en la empresa, me mandaron al laboratorio Teva, ¿ya? Tenía que levantarme 5 de la mañana porque a las 7 tenía que estar en el laboratorio y solamente me arrodillaba, inclinaba y le decía, Dios mío, soy tu hija, que la peste no venga hacia mí y cúbreme con tu manto. Llévame con bien y tráeme con bien. Y así eran mis oraciones
bueno, eran a veces más extensas, pero era así todos los días. Subía al tren y la verdad que a mí siempre me fastidió la mascarilla, no ponerme la mascarilla, comiendo ajos en ayunas, mi agua con limón, kiwi, mis verduras, ¿ya? Y entonces decía, yo tengo que mantener mi sistema inmune y no me voy a enfermar de COVID. Y hasta el día de hoy, a pesar que tengo el problema del asma, que por eso a veces yo toso un poquito, hermana, digo, no. Y si alguien me llama o me dice, Rosario, estoy con COVID, yo tengo ganas de abrazarla a esa persona. Yo tengo ganas de abrazarla a esa persona, porque digo, pobrecita, está con miedo y cree que se va a morir. Y no, solamente que... Un poco de naranja, un poco de kiwi, que ore a Dios y eso la va a calmar, le va a calmar su angustia. ¿Ya? Entonces, es así, hermana. Que ore a Dios y eso ya, entonces, eso sí, hermana, eso lo hizo. Yo a las personas que yo pude decirle, no te vacunes, hasta ahora yo no tengo ni una vacuna, ¿ya? Porque mi fe o mi poca fe que tengo, la puse a Dios. Me amarré de Él y le dije, agárrame con tu mano y no me sueltes, mi Dios. Si tengo que tomar un tren, 2, 3 o 3 micros, lo que tenga que tomar para ir y para regresar de mi trabajo, lo haré, pero lo haré contigo. Y así lo he hecho, hermana. Gracias por tu testimonio, Rosario. Sin embargo, de todas maneras, tampoco podemos ser temerarios en el sentido, las enfermedades que son contagiosas se contagian. A mí me dio 2 veces COVID, pero no me morí de COVID. Los hijos de Dios pasan a veces hambre, pero no se mueren de hambre. El Señor llegó a quedar dormido en medio de una tempestad de lo cansado que estaba, pero no lo abatió la tempestad. ¿Se fijan? Entonces, yo hablo de ese sentimiento de terror, de que la muerte más o menos inminente me va a tocar y nadie se me acerque. Por supuesto que había que tener precauciones y hay que tener precauciones. La mascarilla es buena de usar cuando hay un ambiente de posibilidad de contagio de algo grave, que estamos viendo que la gente está cayendo muerta en la calle. Pero de ahí a andar muertos de terror, si Dios quiere que me muera, me moriré, hermano. Si el Señor tiene que llamarnos a descansar de alguna manera, si es en época del COVID, a lo mejor usa el COVID para llamarnos a descansar, ¿ya? Y si no, va a usar otra cosa, pero la muerte no es algo que ajeno al pueblo de Dios. A lo que yo hablo es de eso que nosotros somos culpables, ¿no es cierto?, de que el mundo esté muriendo sin esperanza, ¿ya? Y que nosotros vivamos aterrados igual que el mundo. La muerte aflige a los hombres y no vamos a vernos librados de la muerte, ni nosotros ni los que amamos. Pero la oración, o sea, la recomendación de Pablo fue, esto les dijo y les digo, para que lo tengan presente, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nos vamos a entristecer, pero no como nosotros. ¿Se fijan? Nos vamos a enfermar, pero no como nosotros. Va a ser con esperanza. Y no nos vamos a morir de eso si Dios no quiere que nos muramos. Solamente si Dios quiere que nos muramos, nos vamos a morir. ¿Se fijan? Bien, acá quería decir algo ella. A ver. El problema es que nosotros mismos a veces no nos creemos que Dios está con nosotros. ¿Cómo podemos transmitirle a otras personas el que tenemos un Dios grande? Si nosotros a veces nosotros mismos no nos los creemos, tenemos un problema, hermanos, y no lo creemos que Dios lo puede solucionar. O sea, para mí me parece tan horrible cuando yo oigo decir que un cristiano, un hermano mío de iglesia está con depresión. No sé cómo yo lo he tomado esa parte, pero para mí es duro decir, la hermana X está en depresión. No sé si yo nunca he sufrido de depresión, no lo sé. Pero yo he tenido problemas duros, hermanos, durísimos. Pero yo siempre esos problemas los descargo en la persona que los tengo que descargar, que es en el Dios grande, en el que me hizo, en el que me mantiene, hermanos. Entonces, para mí,
Es imposible que alguien me hable de depresión dentro de la iglesia. Y de eso está lleno de las iglesias. Hermanos con depresión. Y yo digo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios para esa persona? Porque si esa persona lleva años en la iglesia, ¿cómo me está hablando de depresión? En esta semana una hermana se arrimó y me dijo, hermana, ando deprimida, ando es. Y yo le dije, hermana, qué pena me va a decirle a usted, pero me da una vergüenza tenerle que decir que usted, teniendo al mejor Dios, al Dios de lo imposible, me diga que tiene depresión. Se quedó así mirándome. Le dije, sí, hermana, abra los ojos bien abiertos, porque nosotros tenemos al mejor Dios del universo. Yo no le voy a poder calmar su depresión. Esa depresión no se la va a poder calmar el mejor médico. Pero si usted se la entrega al que está allá, al del imposible, él se la va a calmar. Si nosotros ahora, hermanos, no podemos creerle al Dios de lo imposible, hermano, van a venir pruebas más acérrimas de lo del pasado, de los antepasados. Entonces, ¿cómo usted va a poder sacar la cara en alto por ese Dios? Si usted no se lo cree, usted no cree, no le cree a Dios. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en esta iglesia ocupando puros puestos? Cuando nosotros no le estamos creyendo al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Porque Él no ha cambiado. Entonces yo me la tengo que creer, hermanos. Yo me la tengo que creerle que yo soy la hija del Dios, del Todopoderoso. Ahí nosotros empezamos, hermanos, a hacer cambios en nuestra vida. A nosotros nos da miedo quedarnos sin trabajo. A nosotros nos da miedo los cambios en la vida. ¿Pero por qué? Si nosotros nos ponemos a ver los cambios que tuvo que hacer José en ese palacio y dejar el nombre de Dios en alto. Y era algo grande, hermano. A veces nosotros lo vemos como superficial. Pero el testimonio que tuvo que dar José allá en el palacio no fue cualquier cosa. Y lo dio, y usted y yo tenemos que testificar en el presente que se viene. Vamos a ser llevados ante tribunales. Y ahora, hermanos, ahora, el Espíritu Santo tiene que estar en nuestra vida. Clamemos por Él. Estamos perdiendo tiempo en conflictos, en cosas, en cuentos, en que me miró, que no me miró. Ahora es para que nosotros, el Espíritu Santo sea una realidad en mi vida, en la vida de ustedes y en la vida de todos los que estamos acá. Y lo podemos hacer. Gracias, Rosita. Bueno, la verdad es que sí, allá el micrófono. Sí, porque el tema este de la depresión es complicado. Es complicado. Sí, a ver. Sí, súper. Un caso en la Biblia donde se menciona momentos como de aflicción interna y cómo Dios actuó con eso es en el caso de Elías, cuando él deseó prácticamente la muerte por sentirse en aflicción, pero el Señor fue y no lo juzgó de buenas a primeras, sino que le preparó comida, lo restauró y después con amores, cuando ya él estaba recuperado, por supuesto, le volvió a dar la fuerza para que él siguiera adelante. Todos pasamos por valles, por momentos difíciles, como hermanos tenemos que apoyarnos unos a los otros. Nosotros le dijimos, oye, no seas desubicado. Y Dios se lo dijo de otra manera, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, no estás ubicado, pero se lo dijo de otra forma. Después darle comida exactamente. Yo quiero sumarme a lo que Daniel comentaba en estos sube y baja, que todos lo tenemos de una u otra forma. Por mucho que digamos que tenemos una fe fuerte, siempre igual el enemigo busca cómo bajar esa fe que nosotros tenemos, pero el Señor es tan grande y misericordioso que aún así, cuando estamos abajo, nos da alimento, como dice Daniel, subimos y reconocemos que Dios aún está con nosotros. Entonces, ¿que podemos tener depresión? Sí, sí la podemos tener, absolutamente. Pero el Señor no deja que nos quedemos ahí, sino que es tanto el amor que nos tiene que nos levanta y dice, estabas abajo, ahora estás arriba.
ahora puedes salir adelante y te pasó esto para que tú aprendas esa lección. Y eso es lo importante, cuando podemos darnos cuenta, pensar que pensábamos que nadie estaba preocupado y que el Señor estábamos muy lejos de Él cuidándonos más que nunca. Solo eso. La depresión tiene varias causas. Puede ser aquí, estaba leyendo en mente, carácter, personalidad, puede ser por falta de oxígeno, producto de habitaciones poco ventiladas y además de lo que la Mari estaba diciendo ahora también, muchos problemas que nosotros tenemos es para ayudar a quien pasa por lo mismo. Supuestos científicos o médicos o profesionales de la salud a veces nos están dando opiniones personales, muchas veces. Y nosotros pensamos que estamos yendo donde alguien que casi que conoce nuestro organismo en lo íntimo y nos va a decir exactamente lo que necesitamos y no necesariamente eso. Así que tenemos que tener cuidado con eso y sobre todo siempre buscar los consejos de Dios, orar mucho, ser honestos con nosotros mismos. A veces tenemos pecados que no hemos vencido y que ahí los tenemos en remojo y estamos en lucha porque queremos abandonarlo, pero después no lo queremos abandonar y queremos abandonar y nos sentimos culpables, pero después a la vez queremos salir de eso. Esas cosas nos pueden llevar a un estrés terrible y van a decir, oh, pobrecita, que tú estás con mucho estrés, me van a dar remedio. El remedio es confesar los pecados y abandonarlos. Entonces tenemos que ir a la causa, tenemos que tener cuidado con eso y saber que aunque fuera un asunto, digamos, somático de nuestro cuerpo mismo, Dios también nos puede ayudar a superar eso, ¿ya? Dios no nos creó para estar sometidos a algo que nos va a llevar a la muerte. Nos creó para que en esta vida progresemos y nos hagamos semejantes a Él. Y cuando está eso cumplido, entonces sí nos podrá llamar a descansar. Pero todas las herramientas que necesitemos para poder llegar a asemejar su carácter y tener esa oportunidad, Él las tiene a disposición y Él las puede dar. Y no necesitamos psicólogo para tener esa herramienta, necesitamos a Dios, ¿ya? Entonces eso es muy importante de tener en consideración. Ahora miren, acá nos dice, no nos vamos a desviar, tratemos de no desviarnos mucho más porque si no, no vamos a alcanzar a avanzar nada y creo que ya estamos pasado el tiempo. Dice acá que a fin de castigarlo el Señor trajo hambre sobre la tierra, lo que los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. Miren, acá otro texto bíblico, vamos a Nehemías, dice, capítulo 13, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, no es Nehemías, estamos hablando acá de 13, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, esforzaos pues mucho en guardar, y ojo con eso, primero era un consejo para todo el pueblo, y después, esforzaos, no solo eso, ¿cuánto? Mucho. A veces dice en una parte de Hermana White, me llama la atención siempre porque dice, soltáis demasiado pronto el brazo del Señor, porque alguien dice, pero ¿por qué? Parece que mis oraciones no llegan a Dios, os soltáis demasiado rápido el brazo del Señor. Ustedes tienen que importunarlo con sus oraciones, pedir hasta que sientan que Dios les respondió. Ahora dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ese mismo afán para obedecer, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Último consejo de Josué al pueblo, ¿ya? No se deslicen, no se descuiden, esfuércense mucho. No se aparten del mandamiento de Dios de unirse con estas naciones, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas, ¿qué cosa? Matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, los van a ganar para la iglesia. ¿Eso dice? No. Saber que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Yo pensé que iba a decir que Dios no iba a castigar y no iba a hacer. No, yo le voy a dar el gusto. Eso es lo peor que Dios puede hacer. Yo quiero insistir con un pecado, lo peor que puede pasar es que Dios diga, muy bien, hazlo. Te voy a dar las facilidades para que lo hagas. Cuando Dios hace eso, ay, hermana, hay que tener miedo. ¿Ya? Yo no se los voy a impedir. Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. ¿Se acuerdan cuando le pidieron a Dios que les diera carne? Sí,
ya a usted le voy a dar carne, pero no le voy a dar por un día, le voy a dar por 2, por 3, le va a salir hasta por las narices la carne. Y se enfermaron y murieron un montón de personas con que apilaban codornices, porque la hizo volar a una altura de 1 metro de alto. Imagínense, la agarraban así con la mano. Y dice, el que juntó menos, creo que juntó 10 montones grandes de codornices. Y después ahí sepultaron, dice la escritura, al pueblo codicioso, porque además codicioso, harto, porque me gustan tanto que voy a tener harta. Si es gratis, hermano, y si está barato, harto, voy a comprar 20 chocolates para tenerlo ahí guardado. Entonces, hermanos, cuidado con eso. ¿Y qué pasó? Yo les voy a dar el gusto. Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, cuando uno lo casa, y no te puedes librar, y te quieres librar y no puedes. Por tropiezo, qué terrible cuando tú vas de lo más bien corriendo y de repente ¡pah! Y te fuiste al suelo, y hasta ahí llegó todo, y quedaste todo mal. Por azote, sufrimientos que llegan cuando uno menos lo espera, para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos. ¿Sabes? Una mugre ya en el ojo es una cosa terrible, pero una espina en el ojo, hermano, no se la doy a nadie. Bueno, eso van a hacer para ustedes. Ya van a darse cuenta porque yo les decía que no. Porque yo les voy a dejar que se salgan con la suya, para que me entiendan. Porque si yo les doy las razones, ustedes no entienden. Yo les he dicho que eso les va a hacer mal. Bueno, ahora les voy a dejar que hagan eso. Ustedes mismos después me van a querer pedir ayuda, cuando vean lo mal que les va a hacer. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová, en este caso, no iban a tener solución. No se iban a poder deshacer esos vínculos. Y ellos iban a morir en esa tierra que Dios les había dado. ¿Ya? Así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros. ¿Qué cosa? Toda palabra mala. No, si Dios es bueno, Dios nunca hace mal. Dios solamente hace bien. Bien, pero en el sentido, está hablando acá de palabra mala, en el sentido de maldiciones, que son el resultado de nuestra desobediencia. Y Dios las va a cumplir. Malos augurios que Dios nos va a dar. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado. Como en el caso de Moisés. Quiso matarlo. A ellos los voy a destruir. Si traspasarais el pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él os ha mandado. O sea, cuando nosotros nos unimos y concertamos matrimonios con gente que no son del pueblo de Dios, ¿qué hemos hecho? Hemos traspasado el pacto de Jehová. El pacto que hicimos de ser uno con nuestro Dios, que es el equivalente de un pacto matrimonial, pero espiritual, que es cuando nos unimos al pueblo del Señor. Nos unimos al Señor como parte de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos, dice Efesios. Yo digo también eso del matrimonio, pero lo dice acerca de la iglesia, dice Pablo. Entonces nosotros traspasamos ese cuerpo porque compartimos, como dice en Corintios, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, con los ídolos. Y Dios no quiere compartir su gloria con ningún ídolo. Así que nos abandona. ¿Ya? Creo que estamos en el tiempo. Así es que eso está en Josué 23, 1 al 7, 12 al 13 y 15 al 16. Estoy saltando algunos versículos. Vamos a dejar hasta aquí por ahora y a ver si que la otra podemos terminar esto, porque tenemos que terminar el tema grande, ¿ya? Así es que vamos a pedirle por favor a la persona encargada que pueda orar por nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener la última. Rosario, creo que eras tú, el micrófono. Acá está. Ya. Gracias, Señor, por haber reunido este grupo, por habernos ayudado con Jacqueline, Señor, para que nos siga iluminando a través de tu palabra. De acá seguramente hay personas que saldrán hacia sus casas, Señor. Llévalas con bien, dales tu bendición, dales lo que realmente necesitan, Señor, a que las personas sean más humanas, más humildes y más sencillas. Gracias por todo, mi Dios. Bendice este grupo y bendice tu iglesia. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Nos despedimos entonces hasta el próximo sábado. Que Dios los bendiga a todos. Chao. Feliz semana para todos.